Bienvenidos a este programa de Ciudadanos para los Ciudadanos. Hoy vamos a platicar del proceso de la Constitución de la Ciudad de México y cuál es el rol que están jugando los candidatos independientes para participar en este proceso electoral y también para participar en la construcción de la agenda de los temas que deben ser incorporados en la Constitución. Como ustedes saben, hoy la Ciudad de México está pasando por un proceso de transformación política en donde inicia con la redacción de la Constitución de la Ciudad de México, que le da ese carácter de autonomía que no había tenido en los años anteriores, y que además lo que conlleva es que se va a constituir un Congreso Constituyente que será el responsable de redactar la Constitución. Esta Constitución debe contener las aspiraciones, las expectativas, pero sobre todo los proyectos de vida de los ciudadanos que habitan en esta ciudad. Cuando hablamos de la Ciudad de México, muchas veces hablamos de la ingobernabilidad o del fracaso de las políticas públicas para resolver los grandes problemas que vivimos. Hablamos de la contaminación, hablamos del tránsito intenso de la ciudad, hablamos de la insuficiencia del transporte público, hablamos de cómo está perdiendo competitividad la Ciudad de México y no generando las fuentes de empleo necesarias, y hablamos también de la insuficiencia de los centros educativos para que los niños y los jóvenes puedan acceder a una educación de calidad. Y esa es la gran oportunidad que hoy tenemos en la redacción de la Constitución. Que los derechos, las obligaciones de los ciudadanos estén plasmadas en este orden jurídico, pero sobre todo que existan las políticas y el marco normativo que le den realidad a esas políticas para que todos puedan enfrentar y plantear soluciones y alternativas adecuadas a los problemas que viven los habitantes de la Ciudad de México. Es importante que no dejemos pasar esta oportunidad. Es importante que no solo lo veamos como una elección más, sino lo veamos como la oportunidad en donde la visión de futuro y el escenario ideal en el que nos gustaría vivir en nuestra ciudad sea plasmada en esta Constitución. Para ello le fuimos a preguntar a ciudadanos como tú y como yo, como los amigos que están aquí en el estudio, de si conocen este proceso de la Constitución, si consideran cuáles deben ser los derechos y obligaciones que debemos asumir los ciudadanos, si consideran que este proceso es exclusivamente de los partidos políticos o también de la participación y la importancia que tiene la participación de los candidatos independientes, y cuál consideran los ciudadanos habitantes de la Ciudad de México que son los principales temas que deben estar plasmados en este marco jurídico. Vamos a ver lo que nos contestaron. Claro que sí. Bueno, que esto va a hacer que tenga grandes beneficios a nivel Ciudad de México. Tanto va a ser para cuestiones ciudadanas ante todo. No. ¿Por qué no te llama la atención? ¿No? Casi no me llama mucho la atención. Sí, pero habemos gentes que no sabemos ni qué es eso. Sí, estoy enterada. Tengo muchas preguntas y no me he dado el tiempo de investigar cuál es el objetivo de hacer todo este cambio y de seguir gastando recursos del pueblo para ¿qué? De hecho, no sé nada. De hecho, pues hay promociones, ha habido promociones por parte de los partidos políticos. Me han llegado de Morena, o sea, hojas de informativas, pero realmente no sé cuál sea la finalidad. Pues uno es la contaminación, muy importante. Contaminación y un restablecimiento de lo que es la población a nivel, ahora sí que Ciudad de México. Pues tener un país limpio y sin rateros. Pues así, seguir soñando que no haya corrupción, ¿no? Que verdaderamente las personas que van a dirigir hagan obras en beneficio principalmente para evitar ya tanta delincuencia y hay mucho enojo en el pueblo. Hay mucho enojo, ¿por qué? Porque
hay muchas injusticias. Pues más que nada sería la explosión demográfica, porque eso es lo que provoca muchos problemas. Vamos, entre más gente, más necesidad de agua, más necesidad de todo, más alimentos. Entonces, y al no haber oportunidades también, pues la gente va creciendo, los chavos, las nuevas generaciones pues, se van desempeñando, se van desarrollando, y al no haber oportunidades, ¿qué va a hacer? Pues se van a dedicar a delinquir para obtener sustento diario. No, hasta ahorita no los desconozco. No. Me da flojera oír. O sea, oí a Krill en la mañana en el radio y dije yo, madre mía. No, de hecho te he recibido así hojas de informativas, pero no realmente, no sé cuáles sean las propuestas. Pues ante todo evitar la forestación, definitivamente, porque eso nos acarrea bastantes problemas, e inclusive sobre los asuntos acuíferos, tener más protección para ellos. Sí, yo creo que sí. Sí, ¿qué deberían de incluir? O sea, digo, acerca de eso. Pues Hacer más espacios verdes, o que limpien la ciudad, o que haya más. que haya más botes de basura en los parques para los perros. Pues puede haber, pero no pueden hacer nada. Más bien, ya no consumismo, ¿no? O que verdaderamente las personas que tienen ideas ecológicas, porque he escuchado que hay de utilizar otros métodos de energía, pero no les conviene a otros intereses, entonces mientras no les convenga, pues va a seguir ahí nada más como una propuesta, ¿no? Sí, porque te digo, el medio ambiente es importante, pero así como está toda la ciudad, las grandes empresas manejan grandes intereses. ¿Qué es lo que pasa? Pues hay más construcciones cada vez y menos espacios así para hacer ejercicio. Estamos hablando del proceso de la Constitución de la Ciudad de México y cuál es el rol que están jugando los candidatos independientes en este proceso electoral. Como todos los programas, nos acompaña Alfonso Rodríguez. Alfonso, buenas noches. ¿Cómo estás, Tulio? Muy buenas noches. Gracias, Alfonso. Pues vamos a platicar hoy de un tema que hemos venido ya conversando en varios programas. Tuvimos aquí hace algunas semanas a 3 presuntos candidatos, y digo presuntos porque no alcanzaron a tener las firmas necesarias para realmente ser candidatos independientes en ese proceso de la Constitución. Hoy vamos a platicar con un ciudadano que sí logró obtener un poco más de 70,000 firmas, que es el umbral mínimo necesario para poder participar en este proceso electoral. Alfonso, ¿qué nos puedes platicar de cómo hoy los habitantes de la Ciudad de México ven fundamentalmente los problemas que se tienen que resolver? Hoy traemos algunas gráficas, Tulio, en que se vieron en la encuesta nacional sobre satisfacción subjetiva de la vida y la sociedad. Esta es una encuesta que realiza la UNAM y que se basa en hacer sacar información de distintas encuestas que se realizan a nivel nacional. Y la primera pregunta que se hicieron en esta encuesta es ¿cómo calificaría de los siguientes aspectos de su localidad? Entonces, si nos hace favor de poner la gráfica, aquí lo que me llama mucho la atención es en los últimos 3 renglones, los últimos 3 temas, que son los de hasta abajo, que es el desempeño de la policía, la respuesta y atención de las autoridades a los problemas de la localidad y la presencia del crimen y las drogas. Como podemos ver, estas son los 3 temas, Tulio, que suman la mayor insatisfacción. O sea, quiere decir, es cuando le preguntan al ciudadano en dónde están reprobadas las autoridades en, como bien tú lo decías, en resolver los problemas de la ciudad, en el desempeño de los responsables de proteger la seguridad ciudadana y obviamente que está relacionada con la comisión de delitos, pues claramente ahí están reprobados. Exactamente, eso es donde la ciudadanía tiene mayor percepción de insatisfacción. También, por ejemplo... Lo dijiste de manera muy elegante, están reprobados. Están reprobadísimos. Al hablar, por ejemplo, del tema de calidad del aire, que es uno de los temas que hoy, pues, debido a las condiciones climáticas y de tráfico y de nuevo reglamento y todo lo que todo el mundo le puede decir,
pues en esta gráfica o en esta encuesta en particular no se ve reflejada la insatisfacción de las personas, y esto pues se preguntarán por qué. Esta es una encuesta que se levantó a nivel nacional, en realidad no está enfocada a la Ciudad de México, pero sí tiene que ver con que todos los ciudadanos están percibiendo que la calidad del aire en sus localidades pues no es satisfactoria. Aunque llamó mucho la atención lo que se publicó hace algunos días, en donde no solamente la Ciudad de México se lleva el mal privilegio, si le queremos llamar así en términos de broma, de ser la ciudad más contaminada. También se hablaba de las grandes metrópolis, como es el caso de Monterrey, Guadalajara, y también llamaba mucho la atención de la zona industrial en el Bajío, que tiene que ver con Salamanca, que tiene que ver con León, que tiene que ver con Irapuato. Y eso, pues, lo que nos llama es que hoy hay un llamado de atención importante para que las autoridades a nivel nacional, pero también a nivel local, tengan la capacidad de gestionar de manera más eficaz la protección del medio ambiente, y que está relacionada con el desarrollo y el crecimiento de las ciudades. Y muchos de nuestros amigos se estarán preguntando, ¿y por qué viene el caso de este tipo de gráficas? Y el tema que hoy nos trae aquí en el tema del programa es el tema de la nueva constitución del DF. Y estos son algunos de los temas que deben de estar considerados, o que la gente más que piensan que deben estar considerados en esa constitución, y que deben estar reglamentados, y que debemos de tener como derechos y obligaciones. Pues déjame retomar lo que dices. En ese sentido, lo que diríamos es que los ciudadanos o los habitantes de las grandes ciudades están preocupados por la protección del medio ambiente, están preocupados por tener un sistema de movilidad que permita el acceso a un transporte público eficiente, y eso lo que conlleve también a su vez es que la movilidad dentro de las ciudades sea también mucho más eficaz, y están preocupados sobre todo por que las condiciones de seguridad en las que viven las familias estén plenamente garantizadas. Es correcto, son esos enlistados ahí parte de los temas que más le duelen a la gente, y como tú decías, en algunos de estos estamos reprobados. Vamos a ver la siguiente gráfica, que en esta gráfica lo que nos habla es de cuál es la percepción que tenemos los ciudadanos, de cuál es el impacto que tiene la acción del gobierno en la percepción, en la satisfacción de nuestra calidad de vida. ¿Qué nos puedes platicar, Alfonso? Pues aquí, de manera curiosa, me parece que está como muy equilibrada la balanza. Aquí vemos, por ejemplo, del lado izquierdo, donde la gente, más o menos alrededor del 45% de la gente piensa que entre nada y poco tienen de influencia las acciones del gobierno en la calidad de vida que tienen. Y del otro lado, totalmente, vemos más o menos también un 46% en el que algo o mucho tienen que ver las acciones que realiza el gobierno en su vida cotidiana. Vamos a ver la siguiente gráfica. Los que se dedican a realizar estudios de opinión pública siempre tratan de indagar y profundizar en cómo los ciudadanos están construyendo las percepciones que se ven reflejadas en las respuestas que dan a través de los cuestionarios. En esta gráfica que están viendo ustedes en este momento en la pantalla, seguramente el grupo de encuestadores lo que quiso tratar de averiguar cuáles son las instancias, cuáles son los actores, cuáles son las situaciones que más impacto tienen en la percepción de calidad y satisfacción de calidad de vida. ¿Qué nos puedes platicar, Alfonso? Sí, aquí esta encuesta, así en relación a lo que tú estabas comentando, efectivamente son las personas, cuando les preguntaron qué les ha ayudado más en su vida, todas estas personas contestaron estas 7 reactivos positivos. Entonces, por ejemplo, vemos que la relación con su familia pues, les ha ayudado mucho en su vida cotidiana, que su personalidad y actitud también. Vemos que Dios también es una de las partes que ayuda mucho a las personas. Claramente aquí lo que se habla es de la acción de manera colectiva o la acción individual, que se refleja en eso que tú mencionabas, ¿no? En la relación con la familia, en las actitudes y en las acciones que de manera personal han llevado a cada uno de ellos. Es correcto, y aquí donde me gustaría hacer énfasis es en la última columna, que habla de los apoyos o servicios que les otorga el gobierno. Aquí solamente el 30% de los encuestados pusieron positivamente que el gobierno les aporta en su vida cotidiana. Vamos a ver la siguiente gráfica. Recordemos que ahorita al inicio decíamos de que se evaluaba la percepción de los ciudadanos que habitan en grandes metrópolis o las principales ciudades de nuestro país, de cuál es el impacto que tiene la acción del gobierno, y claramente lo que nos decían es que la acción del gobierno no influye de manera significativa
en su calidad de vida. Y aquí lo que hace esta gráfica, y ahorita nos lo va a hacer favor Alfonso de explicar, es tratar de diseccionar cuáles son los principales temas en donde se considera que sí impacta de manera más favorable la acción del gobierno y cuáles son las áreas pendientes. Es correcto, aquí es la parte contraria, es qué es lo que piensan que favorece mucho a su calidad de vida. Y aquí vemos que garantizar educación y servicios de salud para todos casi tiene el 83, si lo sumamos el 4 y el 5, que es mucho y casi siempre es el 83%. Son los que están subrayados en amarillo, para los que están viendo la gráfica, son las 4 temas que más tienen impacto en la sociedad. Y el segundo es garantizar la calidad de los servicios públicos, que es como transporte, agua, drenaje, recolección de basura. Y ahí cuenta con el 83.4%. Tenemos en el número 4 garantizar la seguridad de todos los ciudadanos. Ese tiene el 84% de aceptación. Y mejorar la situación económica del país, el 86%. Vamos a ver rápidamente la siguiente gráfica. Algunos amigos que nos ven nos han hecho el favor de comentarnos que no pongamos tantas gráficas, que lo que busquemos es que seamos mucho más eficientes en el uso del tiempo y que podamos decir con mucha claridad el mensaje y la conclusión de lo que queremos plantear. Entonces, Alfonso, más que detenernos en esta gráfica, ¿qué nos puedes decir? Pues aquí lo que plantea esta gráfica es qué tan importante es respetar los derechos de otras personas. Y lo que destaca aquí es que pues, alrededor del 70% de las personas están de acuerdo en que es importante y muy importante respetar el derecho de otros ciudadanos. Vamos a la siguiente gráfica, por favor. Alfonso, aquí hablamos de los derechos ciudadanos. Y me parece que es muy importante cuando hablamos de los derechos ciudadanos en tratar de identificar cuáles son los actores que realmente lo respetan. ¿Qué nos dice este resultado? Pues aquí lo que nos dice es que los partidos y las instituciones de gobierno en proporción son los que menos respetan los derechos de los ciudadanos y por el otro lado, los mismos ciudadanos y las organizaciones como de comercio y empresariales respetan mucho más los derechos de los ciudadanos. Vamos a platicar rápidamente, ya no pondremos gráficas para poder atender a esta petición que son nuestros amigos que nos ven, en donde lo que hoy estamos planteando es que este proceso de constitución de la Ciudad de México, claramente hay una participación que legalmente va a estar predominantemente hecha por los partidos políticos. Como sabemos, los partidos políticos están a través de listas, están postulando a sus candidatos, pero también habrá designación, con lo cual ya se hizo, de representantes de los partidos políticos, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, del gobierno federal y del gobierno de la Ciudad de México. Y esto es lo que significa entonces que hoy claramente está plagado de representantes de los partidos políticos que fueron elegidos claramente por los ciudadanos en procesos electorales, pero que finalmente el esquema de lealtad partidista sigue prevaleciendo en estos grupos. Sí, aquí se ve como un desequilibrio entre la parte de los partidos políticos y la parte ciudadana. Hoy, por ejemplo, tenemos a 11 candidatos independientes que son los que están peleando y luchando en la calle todos los días por ganar una curul en esta constituyente, y por el otro lado ya tenemos garantizados una mayoría de partidos políticos y representantes del gobierno local y federal sentados en esos curules. Entonces, yo creo que ahí hay un desequilibrio y yo creo que es una oportunidad que ya perdimos y que, como tú bien decías al inicio del programa, yo creo que es una oportunidad que debemos de aprovechar, el tener esta oportunidad de tener esta constitución, pero se me hace que ya nos llevan mucha ventaja los partidos políticos. Quiere decir en términos prácticos que casi todas las rebanadas del pastel están repartidas, que hoy lo que está en juego en este proceso electoral pues es una tercera parte, una cuarta parte de este pastel, en donde claramente los que tienen listo el tenedor para comérselo son los partidos políticos. Solamente hay 11 candidatos independientes de todos los que están participando. Ahorita platicaremos con uno de ellos. Llama mucho la atención que el número de firmas que recopilaron los candidatos es infinitamente superior al número de votos que muchos de los diputados locales obtuvieron, los que hoy participan en la Asamblea Local del Distrito Federal. Y eso lo que nos llama
es que tenemos que seguir trabajando los ciudadanos en reformar los mecanismos de participación ciudadana, en bajar el umbral mínimo que se requiere de firmas que se le conoce como respaldo ciudadano, para que realmente los candidatos independientes puedan participar, que asuman las mismas obligaciones que los partidos políticos, porque cabe destacar que la misma exigencia que hacemos hacia los partidos es la misma exigencia que tenemos que hacer hacia los candidatos independientes y hacia los ciudadanos. Sí, yo creo que si fue una exigencia de la ciudadanía, yo creo que hay que ponerle la vara alta, muy alta a los candidatos independientes, pero yo creo que hoy estamos hablando, porque estamos en medio de un proceso electoral para elegir a la gente que va a escribir o a redactar la Constitución, pero yo creo que ya el proceso en sí de la redacción de la Constitución es el siguiente paso y es un paso muy importante, y yo creo que debemos de generar los canales para que podamos participar con propuestas los ciudadanos y ayudarles a los candidatos independientes y exigirles a los partidos políticos y a los representantes de los gobiernos para que escuchen nuestras demandas. Y si nos preguntaran a nosotros como ciudadanos cómo nos gustaría, cuáles son los ejes temáticos que deben estar incorporados en la Constitución de la Ciudad de México, yo creo que el primero es la inclusión social. Yo creo que el segundo es una visión de largo plazo de cómo debe haber un desarrollo integral de la ciudad. Y cuando hablamos de desarrollo integral no solamente significa en el desarrollo de la infraestructura, transporte público, infraestructura educativa, escuelas, hospitales, clínicas de atención de primera necesidad, clínicas especializadas para todo tipo de enfermedades, sino también tiene que ver en cómo podemos eslabonar a la Ciudad de México con una vocación de producción, con una vocación de eslabonar las cadenas productivas locales y regionales para que haya mejores y mayores fuentes de empleo, para que haya mejores y mayores salarios y para que los jóvenes que están egresando de las universidades, de las instituciones de educación superior, pues realmente puedan encontrar una oportunidad laboral. Sí, concuerdo totalmente contigo, y además agregaría, Tulio, que es muy importante también que se plasme claramente la relación que va a tener el ciudadano con su gobierno. Yo creo que es una relación que está rota, y en esta Constitución deberíamos de ver los vínculos los cuales hagan que esa relación se amalgame y podamos trabajar todos juntos para que esta ciudad realmente sea lo que queremos todos para el 2060 o para el 2020 o en el horizonte de tiempo que querramos. En resumen, con las gráficas que observamos, que nos hizo favor de explicar Alfonso, lo que identificamos es que los problemas de la Ciudad de México están identificados con el medio ambiente, están identificados con el transporte público, con el sistema de movilidad, con la protección de los derechos humanos, con las condiciones de seguridad que deben de vivir las familias. También, en resumen, lo que podemos identificar es que claramente hoy los habitantes de las grandes ciudades han reprobado a las autoridades locales por no resolver los problemas fundamentales de las ciudades, y que claramente lo que están planteando es que para que un problema pueda ser resuelto, confían más en su capacidad individual y colectiva como ciudadanos que en el accionar del gobierno. Sí, es correcto, y todo esto sorprende porque entonces la pregunta es, ¿y para qué queremos un gobierno si en realidad pareciera que no nos sirve para nada? Pues yo pienso todo lo contrario, pienso que deberíamos enfocarnos en que realmente los gobiernos tengan políticas eficaces, que contraten a las mejores personas y que nosotros como ciudadanos los estemos vigilando y les estemos diciendo cuando están haciendo malas cosas, cuando están utilizando de manera inadecuada los recursos públicos. Alfonso, muchas gracias por acompañarnos como siempre. Buenas noches, Tulio, buenas noches. Vamos a regresar, vamos a platicar con un candidato independiente para la Constitución de la Ciudad de México. Regresamos. Estamos hablando del proceso de elección para la Constitución de la Ciudad de México. Como lo hemos platicado al inicio del programa, una de las características de este proceso es que la figura de candidatos independientes ya es una realidad, y también, como lo platicamos, hoy 11 de ciudadanos que se postularon lograron conseguir el mínimo de firmas, las cuales ya fueron validadas, y a partir de allí están en un proceso de campaña para poder conseguir el voto de los ciudadanos. En este programa hemos platicado de la importancia de que los candidatos independientes puedan construir una agenda que represente con toda claridad los intereses de los ciudadanos. Y también hemos platicado que esta es una alternativa
a las propuestas y planteamientos que han hecho los partidos políticos. Para ello, hoy nos acompaña un candidato ciudadano que ha sido de los 11 que han logrado obtener el respaldo de las firmas necesarias, Cleto López. Cleto, ¿cómo estás? Buenas noches. Tulio, muy buenas noches. Muchas gracias por invitarme a conversar sobre estos ajetreos y ahora esta experiencia que estamos corriendo, Tulio. Y Cleto es un ciudadano que ha venido participando de manera importante en organizaciones de la sociedad civil, en organismos empresariales, y con el cual hoy vamos a conversar de cuál consideramos son los puntos fundamentales que deben llevarse en el seno de este proceso de la Constitución de la Ciudad de México, y también que nos platique de su experiencia propia para poder conseguir el respaldo ciudadano y cuál, desde su punto de vista, que ya lo vivió en carne propia, son las áreas de mejora que existen para las candidaturas independientes. Cleto, para iniciar, me gustaría preguntarte, ¿qué significa para ti ser un buen ciudadano? Pues esa pregunta que haces es una pregunta medular. Ser un buen ciudadano significa y debe significar para todos nosotros buscar que en la Ciudad de México, que es nuestra casa común, esté limpia, esté como la tenemos, como tenemos nuestra casa propia, buscar que en nuestra casa común las reglas de convivencia se estén dando, buscar que en nuestra casa común la armonía, el equilibrio de los derechos se estén dando. El tener esa función, el buscar que todos estemos generando teniendo estos comportamientos que ayuden justamente a tener una ciudad, la ciudad que todos queremos tener, armoniosa, de desarrollo, pues es una responsabilidad propia y es una responsabilidad de todos, Tulio. ¿Nos puedes compartir qué fue lo que te motivó a participar como candidato independiente? Pues mira, en un primer momento una locura, porque de no tener una experiencia política partidista, de no haber estado nunca en un partido político, pero de ver la necesidad que existe de participar, de ver los problemas que tenemos en la ciudad, que falta acciones de gobierno, que faltan acciones. Hemos tenido en los últimos años, pues por ejemplo, la postulación de alguien que no tenía un partido político y que a través de un partido político llegó y que generó justamente en la Ciudad de México pues las esperanzas de un cambio. Justamente lo que me estás preguntando ahorita, ¿qué nos lleva a la candidatura independiente? ¿Qué nos lleva a correr por esta experiencia? El ver que se están haciendo cosas pero que no han sido suficientes. El ver que nos está faltando un mayor esfuerzo para corregir problemas que tenemos en la Ciudad de México de corrupción, para corregir problemas que tenemos en la Ciudad de México de falta de transparencia. ¿Cómo vemos que la Ciudad de México, el empleo que en otros tiempos veíamos y por lo que venían buscando a la Ciudad de México como fuentes de empleo, hoy no se está dando? Y que en la Ciudad de México, al contrario, estamos viendo fuertes problemas en este entorno que debemos de cuidar con la naturaleza, y cada vez la contaminación pues prácticamente empieza a afectar nuestra salud, el medio ambiente, la falta del cuidado al medio ambiente, pues todos estos problemas tienen como origen problemas de corrupción, problemas en donde las autoridades, el gobierno, quien ha tenido responsabilidades, pues no han hecho bien su trabajo, y que al final de cuentas estamos recibiendo una casa común un poco sucia, un poco desordenada o un tanto desordenada. ¿Qué me lleva a participar? Me lleva a participar la necesidad de buscar colaborar justamente, de no quedarme callado, de no quedarme con los brazos cruzados o de asumir que es responsabilidad de otro corregir los males que estamos observando, Tulio. Déjame, antes de que entremos a platicar con más detenimiento de cuáles son las propuestas ciudadanas que tú estás enarbolando en lo que llamas la casa de todos, como la Ciudad de México, que nos compartas tu experiencia de candidato independiente. Aquí en este programa hemos platicado con varios candidatos independientes para varios puestos de elección popular, y siempre uno de los elementos fundamentales, como es una figura nueva, pues hay todavía un gran aprendizaje que hay que tener con respecto al cumplimiento de la legislación electoral, con respecto al cumplimiento de los techos que se establecen en la legislación electoral
para el financiamiento tanto de la precampaña como de la campaña y sobre todo la parte fundamental que es la llave para acceder a las candidaturas, que es conseguir las firmas. ¿Por qué no nos platicas tu experiencia, Cleto? Claro que sí, mira, algo nos ha ayudado, algo sí ayuda a la candidatura independiente cuando has logrado, cuando has podido correr por experiencias de representación, en este caso la mía, representación gremial, como lo has comentado. Fui presidente de un organismo, la Cámara de Comercio en Pequeño de la Ciudad de México, y esta representación me llevó a trabajar durante 3 años sin cobrar sueldo por el sector que estamos representando y llevar las demandas que tenía el sector a términos de política pública. Este ejercicio, pues no te puedo decir que es la experiencia de un político, pero sí nos lleva justamente a ver que podemos hacer las cosas, que podemos funcionar, que podemos trabajar en beneficio de sectores muy particular. Cuando corro por la candidatura independiente, evidentemente que la primera experiencia con la que nos topamos es en todas estas llaves y todas estas trabas que la legislación o que los propios funcionarios de los partidos políticos pusieron para que las candidaturas no pudieran pasar. En ese sentido, déjame decirte que logramos superar las primeras trabas, que fue registrar una asociación, abrir una cuenta en especial fiscalizable que debía de estar dispuesta para la fiscalización, después salir a juntar las firmas. El ejercicio de juntar las firmas fue muy interesante, salir a la calle, convocar a ciudadanos a que participaran con nosotros en el tema de la recolección de firmas, darnos cuenta que nosotros solitos no íbamos a alcanzar a juntar las firmas porque teníamos un mes para juntar casi 74,000 firmas, juntarnos con otros candidatos, hacer una cooperacha de firmas, salir a la calle haciendo cooperacha de firmas. Entonces un ciudadano podía firmar por 1 y 4 más, entonces a quien me ofrecía, a quien me obsequiaba su firma, pues se la pedía para otros más que compartíamos los mismos principios, y en todo ese ejercicio durante un mes una gran cercanía con la ciudadanía. Cuando me pregunta cómo me siento, cómo veo, yo estoy muy contento porque hemos tenido la posibilidad de tener un gran contacto, de acercarnos con la gente y escuchar a la gente no solamente sus problemas, porque fíjate, eso es muy interesante. No es solamente la gente la que te expone los problemas de sus comunidades. La propia gente te da las soluciones. La gente que vive en las comunidades y que ve el problema es como el ama de casa, que ve el problema que está teniendo por la falta del recurso económico, pero ella misma está ofreciendo qué oportunidad, cuál es la alternativa. Si hicieran los funcionarios tal o cual cosa, porque el ama de casa ve el problema, pero está buscando la alternativa. Y así son los ciudadanos. Ven el problema, ven los problemas de inseguridad, ven los problemas de falta de servicio, ven los problemas de falta de transporte. Empiezan a ver los problemas, pero también te dicen, si los gobernantes lograran hacer, si pudieran ver esto, cómo poderlo resolver. Ese contacto ciudadano nos da justamente la posibilidad de traducir la propuesta, que no lo hacen de voz, en ver cómo nosotros lo tenemos que aterrizar en política pública. ¿Cuántas firmas reuniste, Cleto? Reunimos, déjame decirte que fue una experiencia muy intensa, reunimos 74,000, el INE nos pedía 74,000 firmas, nosotros entregamos al INE 150,000 firmas. Fue muy, muy intenso, muy interesante. De esas 150,000 firmas, la estructura del INE revisa, empieza a depurar para ver, ellos le llaman el proceso de validación de firma. En ese proceso de validación de firmas, ya las firmas validadas fueron 88,000 firmas, con los que logramos justamente pues la cantidad de firmas que el INE solicitaba para soportar la candidatura independiente. Un diputado de la Asamblea Legislativa local, ¿cuántos votos requiere para ser elegido? Porque ese es un tema que hemos platicado aquí en este programa, que claramente está sobreregulado, si le queremos llamar así, o se exige un número mucho mayor de lo que actualmente recibe un representante tanto en la Cámara de Diputados Federal como en el Senado, como incluso en los órganos legislativos locales. Esa fue la inequidad, Tulio. Lo estás poniendo sobre la mesa lo que fue el proceso inequitativo, porque para ser diputado local requerirás entre 2,500 y 3,000 votos en tu distrito. A nosotros nos pidieron el 1% de la votación de la Ciudad de México
que era las 74,000 firmas en representación. Nosotros calculamos que si vamos al proceso independiente, imagínate, requeriremos no menos de 16,000 votos para poder tener esa representación en el Congreso Constituyente, cuando para un diputado en un distrito con 2,000, 2,500 votos sería suficiente para tener la representación. Le pusieron la tabla muy alta, pusieron la cuota muy alta con ganas de que pocos pasaran. Es cuando yo te preguntaba de cuáles son las mejoras que hay en materia de oportunidad para que los ciudadanos realmente tengan representantes ciudadanos, y me parece que una de ellas es que sigamos discutiendo con los partidos políticos que siguen teniendo el monopolio de la aprobación de las leyes, en este caso de la legislación electoral, pues para que se reduzca el umbral de votos necesarios para que candidatos independientes como tú puedan participar en el proceso electoral. Cleto, antes de seguir con ese tema, me gustaría preguntarte, con tus colegas candidatos independientes, ¿cuál era la relación y cómo están construyendo la posibilidad de una agenda ciudadana, si le queremos llamar así, de coalición? Tenemos que construirla. Yo ubico que en estos momentos todavía la candidatura independiente se está posesionando en la ciudadanía. Todavía los candidatos independientes, no lo puedo decir de una manera un poco coloquial, como que no encuentran su identidad. Hay candidatos que parecería están haciendo ya una pre-campaña o están haciendo su campaña para otro proceso electoral, cuando tendríamos que entender de manera muy clara para qué estamos siendo elegidos, cuál va a ser la función que vamos a tener y en dónde termina el mandato. Yo particularmente creo que sí tendremos que estructurar una agenda en común de las candidaturas independientes. Tendremos que ofrecerle a la ciudadanía que justamente la candidatura independiente es un nuevo instrumento, un instrumento que puede ser mucho más representativo del ciudadano y que que las candidaturas independientes pueden ser ya esta convalidación para poder que el ciudadano pueda tomar decisiones de gobierno sin tener que pasar por los filtros o por los tapones que han significado los partidos políticos. Porque ya vamos tarde, ¿no? Ya faltan menos de 30 días para la elección del constituyente de la Ciudad de México. Sin embargo, es una muy buena oportunidad al recorrer los parques, las calles. Veo un gran ánimo cuando le digo a la gente que soy candidato independiente, que no voy a defender la agenda de un partido político, que no estoy defendiendo los presupuestos de un partido político. Y entonces la gente se voltea y dice, por un candidato ciudadano sí votaría. Aquí el tema que tenemos que recorrer ahora es consolidar las candidaturas independientes, ver que son procesos que pueden servir para el cambio y para cambio con rumbo. Tulio, esto es muy importante, que la gente, que el ciudadano piense, que vea que una candidatura independiente puede generar un cambio con rumbo y no una candidatura independiente puede ser un proceso de fracaso por el cual es mejor elegir, como dicen, malo por conocido que bueno por conocer. Ese es el gran reto que tenemos los candidatos independientes. Déjame ponerte una frase ciudadana. Los ciudadanos lo que dicen es, ya estamos cansados de eslogans, ya estamos cansados de que tengamos buenas intenciones, lo que queremos es que haya un programa coherente en donde las ideas de los ciudadanos se conviertan realmente en programas públicos que vayan aterrizando a través de un esquema de planeación participativa con las comunidades, con las colonias. La Ciudad de México ha vivido desafortunadamente durante muchos años un esquema clientelar, corporativo, en donde los diferentes grupos, y aquí hay que decir las cosas como son, por ejemplo, los grupos de taxistas, los grupos del transporte público, los grupos de los comerciantes ambulantes, pues son parte de esta infraestructura con la que cuenta la Ciudad de México que le permite a algunos partidos políticos recolectar votos. La pregunta fundamental que te quiero hacer es, ¿cómo desde la Asamblea Constituyente podemos atacar con los mecanismos legales necesarios estos grupos clientelares que han sobrevivido y han persistido durante muchos años en la ciudad? Mira, Tulio, tú estás poniendo sobre la mesa problemas que son nodales, que son problemas en donde el poder o los grupos en el poder han controlado recursos, financiamiento y programas a favor de unos cuantos. ¿Cómo poder romper estos grupos? ¿Cómo poder romper estos clientelismos? ¿Cómo lograr hacer que los derechos de todos sean para todos? La fórmula es más ciudadanía. Primero, yo creo que tenemos que proponer que vamos a ir desgranando la estructura a medida de cómo
logremos proponer y consolidar consejos ciudadanos. Consejos ciudadanos que no es exactamente lo mismo que uniones vecinales. Que aunque ya existe, ¿no? O sea, yo recuerdo que hay consejos ciudadanos en donde finalmente pues no conocemos a quienes lo que participan, y los que participan, que muchas veces lo hacen con muy buena intención y con una gran voluntad, pues se sienten solos porque cuando voltean pues no están acompañados por otros ciudadanos. Pero mira, si generamos los consejos ciudadanos con profesionistas independientes, con abogados, con comunicadores, con quienes tienen la sensibilidad y la percepción de lo que sucede en la sociedad. Y esos consejos ciudadanos se encargan justamente de analizar, de revisar, de supervisar, de calificar los programas de gobierno. Si los consejos ciudadanos, integramos los consejos ciudadanos para denominar quién va a ser el titular del tribunal en la Ciudad de México, quién va a ser el titular de las auditorías en la Ciudad de México, si le quitamos al jefe de gobierno este poder absoluto que tiene para nombrar en los cargos que tienen que ver con la transparencia o con la impartición de justicia, y son consejos ciudadanos los que participan para el nombramiento de autoridades en la Ciudad de México, vamos a empezar a generar procesos de limpieza de corrupción. Otro tema en donde creo que tienen que participar los consejos ciudadanos, en el tema de la rendición de cuentas. Estoy hablando justamente de lograr ciudadanizar. El primer ejercicio electoral que empezamos a hacer cuando tuvimos hemos tenido autoridades electorales ciudadanas, eso le da confianza justamente a la ciudadanía y genera participación. Yo creo que la fórmula, sin que sea una fórmula mágica, es empezar a hacer que los ciudadanos participen en las propias estructuras, primero en el nombramiento de quienes pueden, de los que tienen el poder en la Ciudad de México, en la esfera judicial y en lo que es el Tribunal de Justicia. Coincido contigo, Cleto, de que hoy estamos ante la oportunidad de que la nueva Constitución nos permita tener una visión estratégica de cómo todos los ciudadanos queremos a nuestra ciudad. La pregunta que quiero hacerte es, tú como candidato independiente, ¿cuál es la visión de largo plazo que consideras debe estar plasmada en la Constitución? Mira, esta visión, podemos hacer una Constitución para una ciudad del siglo pasado, o podemos hacer la Constitución para la ciudad desde 2050, desde el 2080. Podemos hacer la Constitución que ayude a ver esta ciudad moderna y que empuje a través de las leyes, de la base jurídica, la ciudad que nuestros jóvenes y que nuestros niños van a vivir, o podemos estar pensando en unas leyes que vean hacia el pasado de nuestra ciudad. Yo creo que es muy importante que visualicemos cuál es la ciudad que queremos construir. ¿Y cómo te la imaginas tú, la ciudad en 2050? Pues yo me imaginaría una ciudad moderna, una ciudad que integre gobierno digital, una ciudad que integre justamente mejores servicios, transporte público para todos, en el que tengamos posibilidad de acceder. Me imagino una ciudad con mejores servicios, me imagino un gobierno con mayores ejercicios de transparencia, me imagino un gobierno con ejercicios de gobernanza, de inclusión, no de exclusión. Me imagino una ciudad en que empiece a desarrollar, en que empiece a tener polos de desarrollo que hoy en día están abandonados en regiones de nuestra ciudad como Azcapotzalco, como Iztacalco, como Iztapalapa. No una ciudad centralizada, no una ciudad centralista, en donde los beneficios se están dando para unos cuantos. Yo creo que justamente la ciudad que queremos construir, tenemos que poner la base jurídica para construir esa ciudad del futuro, una ciudad que asuma los retos de la tecnología, pero que también siga propiciando y siga generando bienestar para las familias de los trabajadores. Hablas tú de un nuevo modelo de desarrollo integral para la ciudad. ¿Cómo estás visualizando que la Ciudad de México son las entidades federativas que más aportan a nivel nacional al Producto Interno Bruto? ¿Cómo pueda mantener ese liderazgo en el desarrollo económico y que eso se traduzca en políticas de inclusión social? Mira, el tema del desarrollo económico para mí es tema nodal. Si seguimos manteniendo, siendo consumidores de un mercado que nos está llegando de otros países, si seguimos consumiendo lo que se produce en otros países, si seguimos
si seguimos perdiendo esta capacidad de producir y de vender, si no recobramos la vocación comercial y productiva que tiene la Ciudad de México, pues las posibilidades que tenemos de generar empleo, de generar desarrollo son muy pocas. Yo veo en este tema del desarrollo económico todo un apartado y toda una oportunidad. No solamente se trata de que la Ciudad de México recupere la vocación financiera como alguno de los funcionarios ha planteado. Yo creo que la Ciudad de México tiene que recuperar la vocación comercial que siempre ha tenido. Ha sido la Ciudad de México un punto para el desarrollo comercial. Entre el Golfo y entre Acapulco, Ciudad de México siempre había sido muy importante. Parte del virreinato, parte de la historia de la Ciudad de México se había dado justamente con el desarrollo comercial. Si logramos consolidar, pero a través de una manera ordenada, los puntos de desarrollo comercial, los puntos de desarrollo industrial, zonas de vivienda, que tengamos la posibilidad de tener educación, vivienda, trabajo en zonas regionales en la propia Ciudad de México, el nivel de vida va a subir. Si Ahora, seguimos... eso requiere un desarrollo urbano integral. Así es. Requiere de que tengamos una manera distinta de pensar y de desarrollar el sistema de movilidad de la Ciudad de México. ¿Cuál sería tu planteamiento con respecto a esos temas? Programas transversales. Si en cada gobierno, si los proyectos de cada gobierno terminan cada 6 años, si no hay programas transversales, si no hay una visión de metrópoli, nos estamos tropezando, estamos inventando a esta ciudad cada 6 años, estamos inventando a esta ciudad y estamos inventando los problemas metropolitanos si pasamos de un municipio a otro, cuando los problemas en realidad son metropolitanos. Creo que la parte que se debe de asumir ya con mucha energía es tener la visión metropolitana, que la Ciudad de México es el eje, pero que en la Ciudad de México hay una metrópoli en donde viven más de 20 millones de habitantes. Entonces, los problemas de empleo no solamente son de la Ciudad de México, son también de los municipios conurbados que viven en un municipio y trabajan en otro municipio. Entonces, tenemos que ver problemas de empleo, desarrollo económico, seguridad y transporte como problemas metropolitanos. Si tenemos esa visión metropolitana, no vamos a lograr tener una visión mucho más amplia de cómo lograr el desarrollo de la cuenca y no solamente de un municipio o de un gobierno o de una administración tuya. Claramente en la Constitución tendrá que hablarse de este modelo de gobierno metropolitano. Tú hablabas de la posibilidad de incrementar la capacidad de gobernar los problemas, que eso se refiere a la gobernabilidad o la gobernanza, como queramos llamarle. Sí, así es. La pregunta que quería hacerte es, la Constitución también plantea una forma distinta de la organización política de la Ciudad de México. Sí. Hoy tenemos un gobierno de la Ciudad de México y tenemos demarcaciones territoriales gobernadas por jefes de gobierno elegidos por los ciudadanos. ¿Cuál es el planteamiento que estás haciendo tú para esta reorganización política de la Ciudad de México que pueda persistir y darle coherencia a esta política transversal de gobernar los problemas? Mira, un primer planteamiento, y duro y a la cabeza, como dicen, en el replanteamiento de la relación del gobernador de la Ciudad de México con los gobernantes, tenemos que poner en la mesa un punto: revocación de mandato. El tema de revocación de mandato no existe hoy en día. Tenemos que plantearlo como un tema para que cuando los ciudadanos prueben justamente que hubo actos de corrupción, podamos quitar del cargo al gobernante. El tema de la revocación de mandato va a generar, sin lugar a dudas, toda una depuración de los actos de corrupción que suceden en diversos ámbitos del gobierno. A partir justamente del planteamiento de la revocación de mandato, tenemos que plantear una manera diferente en que se relacione el gobernante de la Ciudad de México con los gobernados. Te voy a decir por qué. A pesar de que vivimos en el espíritu el sistema federalista, en la Ciudad de México vivimos el centralismo. Las tantas responsabilidades y tantos atributos que el jefe de gobierno conserva y que puede hacer uso de ello. El jefe de gobierno puede intervenir justamente para saber o para designar quién es el presidente de la Junta de Gobierno de la Asamblea Legislativa, y la Asamblea Legislativa como cabeza del órgano legislativo en la Ciudad de México. Esto no puede ser posible. El jefe de gobierno interviene y puede influir
en quién se designa en el tribunal como titular del Tribunal Superior de Justicia y el Tribunal Superior de Justicia en la Ciudad de México, el Tribunal de Justicia en la Ciudad de México, pues es fundamental para el tema de la impartición de justicia. Si no le cortamos el dedo al jefe de gobierno en tantas designaciones, si no reconfiguramos y sumamos a la ciudadanía en justamente quiénes van a ser los responsables de órganos de gobierno nodales, no vamos a poder cambiar mucho. Que es muy similar, Cleto, a la figura que hoy se tiene en el caso del gobierno nacional o gobierno de la República, en donde el presidente de la República muchas veces manda una terna al Senado para poder designar a los miembros, lo que se llaman órganos constitucionales autónomos, como es el caso del INE, como es el caso de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, como es el caso del Instituto Nacional de Acceso a la Información. Es decir, esa figura que hoy tú estás hablando también se reproduce a nivel nacional. Solo que en este caso, en vez de mandarla al Senado, constituyamos órganos de consulta que sean ciudadanos, a manera de que las decisiones de quiénes van a ser los titulares en puntos nodales que tienen que ver con justicia, con transparencia, no pasen por las negociaciones políticas y sí pasen por los intereses de la ciudadanía a través de órganos, y verdaderamente tú lo sabes, en México tenemos no solamente profesionistas, tenemos profesionales y tenemos personas que pueden aportar mucho en ese sentido. Entonces creamos un consejo ciudadano, hagamos consejos ciudadanos para que en vez de que todas estas designaciones pasen por negociaciones políticas, pasen por consejos ciudadanos que pueden justamente refrescar más el ámbito de quienes, las designaciones de quienes van a ser titulares de trabajar por nuestros derechos. En 10 palabras, ¿cómo definirías a la Ciudad de México? En 10 palabras te definiría a la Ciudad de México como una ciudad en donde vamos a encontrar la esperanza, en una ciudad donde hay trabajo, donde hay gente honesta y donde tenemos que empezar a trabajar para quitar la corrupción que nos ha afectado. Cleto, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Que tengas mucho éxito en el trabajo ciudadano. Esperemos que alcances participar en la Asamblea Constituyente y que se haga realidad que los consejos ciudadanos pues sean un órgano más en los que podemos participar y sobre todo en el que las propuestas y las soluciones y las alternativas, que como tú lo has mencionado, plantean los ciudadanos, pues tengan eco y tengan cabida y sean parte del aterrizaje que tenga la Constitución. Pues muchas gracias por esta invitación y bueno, a votar y que voten por el candidato, como dicen en la calle, que más le late, el candidato que más les gusta, el candidato que les puede ofrecer justamente la atención de sus problemas, que voten por ese candidato. Eso es lo que esperaríamos para la próxima elección. Muchas gracias, Cleto. Gracias. Amigos, pues nos quedamos con la idea de que nuevamente tenemos un proceso legislativo en el cual los ciudadanos tenemos que participar y lo que tenemos que tener muy claro que no es cualquier proceso legislativo. Hoy se va a discutir el futuro de la Ciudad de México y cuando todos los ciudadanos que habitamos en esta ciudad hablamos de los problemas que vivimos cotidianamente, estamos ante la oportunidad de exigirle a nuestros diputados, a nuestros representantes y en este caso a los que van a participar en la Asamblea Constituyente que tengamos una forma de pensar y de resolver de manera distinta los problemas, que pensemos en una ciudad en donde realmente haya una gestión medioambiental que satisfaga a todos, que pensemos en un sistema de movilidad que sea altamente eficiente, pero sobre todo, que pensemos en las oportunidades que pueden crearse en la Ciudad de México para los niños y para los jóvenes, y que pensemos con una visión de futuro y responsabilidad. Nos vemos en el siguiente programa. Muchas gracias y recuerden, ante todo, seamos buenos ciudadanos. Hasta la próxima.